Para expandir la conciencia, muchas restricciones deben ser superadas. Uno debe aceptar situaciones verídicas que puedan surgir cuando sean expuestas. Hay que aceptar la existencia de la conciencia fuera del cuerpo físico, la existencia de los cuerpos sutiles y la existencia de otros mundos, niveles, ámbitos y dimensiones. Hay que superar la opresión, causada por los llamados expertos, como los científicos, médicos, psicólogos, sacerdotes, falsos maestros, falsos místicos y lo peor de todo, los escépticos e ignorantes. Hay que superar el adoctrinamiento, el sesgo, el ridículo, la intolerancia y los prejuicios sin importar de dónde estos provienen. Su origen puede ser la familia, las tradiciones de la sociedad, la cultura, la educación, la religión, etc. Estas fuentes están contaminadas con los frutos de la sociedad. Para convertirse en un ser consciente de lo que pasa, debe aceptar las situaciones reales que se revelan como verdad. Si la revelación de la verdad expone la ignorancia que uno ha vivido, o la locura con la que se ha vivido, no importa. Uno debe aceptar cualquier desventaja aparente causada por la revelación veraz. Hay que dejar de lado los lazos y vínculos emocionales, que son trampas. Cosas del ego, como la riqueza y la seguridad física, también son mecanismos para el engaño. Muchos cuando se exponen a la verdad dirán: estaba equivocado, me engañaron, estaba atrapado o atrapada, mi conciencia estaba restringida, todo lo que he aprendido en este tiempo, en mi mente externa, es inútil, etc. Estos obstáculos pertenecen al ego. Si la verdad tiene que ser abrazada, el ego y sus obstáculos tendrán que ser superados. Desafortunadamente, muchos están a medias en su búsqueda del conocimiento verdadero. Ellos realmente no quieren saber por temor a lo que podría ser encontrado. Pero el tiempo se acaba. Muchos no quieren buscar, ante el temor de que lo que se encuentren, pueda mover su barco, sus caminos establecidos, su comodidad, su ego. La veracidad, la honestidad y el coraje son llamados en el camino de los verdaderos buscadores. Los que no son buscadores genuinos nunca aceptarán ninguna verdad que se revele bajo ninguna circunstancia. Estos son seres programados que se oponen a la revelación a toda costa. Lo que está ocurriendo ahora es la exposición del mal, como consecuencia de la revelación de la verdad, y todo va a estar expuesto en su desnudez. La malla, la ilusión, será destruida por completo. La máscara de los seres malignos y engañosos será dada de baja para siempre. La farsa ha terminado. Hasta la fecha, pocos se han atrevido a cuestionar los valores de la sociedad en gran profundidad. Hasta este momento, el efecto de la sociedad sobre el individuo era para mantenerlo encerrado, con etiquetas, en la conformidad y la presión de los compañeros. Tanto es así, que solo los más valientes cuestionan los fundamentos derivados de la sociedad, la familia, el matrimonio, las religiones y sus jerarquías, y así sucesivamente. Cuando uno observa detenidamente, descubre que la mayoría de los principios que mueven a la sociedad, la naturaleza y la humanidad en general, son sin sentido, e incluso, francamente malvados. En el pasado, sin otras explicaciones plausibles disponibles, las personas se vieron obligadas a aceptar las situaciones ridículas de la sociedad, la naturaleza y la humanidad como fenómenos naturales. Con tales pensamientos, todas las injusticias, sufrimientos e idioteces eran aceptados a regañadientes. Muchos en su corazón realmente pensaban que el Dios de esta creación era indiferente o loco. Otros negaban la existencia de Dios, y aún otros se burlaban de él y decían que Dios ha muerto. No se podía racionalizar la presencia de tanta maldad, con lo que era supuestamente un plan divino. Otros pensaban en la dualidad del bien y el mal, pero en última instancia, no podían explicar la tendencia poderosa y persistente del mal, que impregna toda la naturaleza y todas las sociedades del mundo. El reto consiste en encapsular todo el panorama en una mirada, para ver el mosaico completo y ver la verdad detrás de esta ilusión, para que todo empiece a tener sentido. El desafío es ver todo el espectro de la conciencia controlada temporalmente por esta falsa creación, ver la evolución de este sistema.
Ver cada vez más al mal disimulando. Ver la evolución de los seres malignos y robóticos y ver la explotación de los seres verdaderos. Examine todos los esquemas de la naturaleza. Examine la vida, con sus lesiones, accidentes, enfermedades, sufrimiento y muerte. Vea la sociedad con sus familias y sus vínculos. La dependencia de las emociones, finanzas, sistemas, leyes, tradiciones, instituciones, tecnologías de la salud y las iglesias. Todo es parte de una ilusión que nubla la conciencia. Vea esto como tal, y usted comenzará a entender la razón de la confusión en este plano. La razón de las aberraciones sin sentido, la explotación emocional de los seres en este plano, el atrapamiento de las conciencias y la aparente falta de sentido de la existencia. Deje de ver estas cosas como parte de la ilusión y seguirá en el camino de la confusión. En la incapacidad para resolver racionalmente los llamados misterios insondables de la naturaleza, del hombre, de Dios y de la eterna lucha del bien contra el mal. Deje de ver estas cosas como parte de una ilusión y no estará preparado para lo que va a ocurrir dentro de muy poco. Uno solo puede proporcionar las respuestas cuando la imagen total es vista como un mosaico completo. No es suficiente examinar y cuestionar fragmentos, o solo aceptar verdades parciales que puedan resultar atractivas para nosotros. Todo debe ser explicado racionalmente, y nada quedar velado en el misterio, con la excusa de que no es para que el hombre lo sepa. Los charlatanes y robots programados intentan convencernos de no buscar la verdad y aceptar las dosis masivas de la ignorancia y la oscuridad que han causado tanta caída en la verdadera conciencia. Cuando uno busca la verdad y cuestiona las cosas, las aceptadas normas de nuestra sociedad, de la madre naturaleza, de tratados filosóficos del pasado, de la doctrina religiosa, de la teología y la teosofía, y de la humanidad y su existencia, todo salta a la vista. Cuanto más la verdad se revela, más se descartan estas normas. Porque son vistas como lo que realmente son. Ilusiones impuestas artificialmente. Ellas son impuestas como contaminantes de la mente externa del hombre. Ellas son vistas como un malvado plan para atrapar a los verdaderos seres. Para reducir su conciencia, para robarle su energía, y para que no descubran su verdadera identidad y su divinidad. Lo hacen mediante la reducción de la comunicación entre la verdadera mente espiritual interior y la mente externa. El desafío es ver la verdad en su totalidad. Contemplar el mosaico completo de la realidad, más allá de las ilusiones. El esfuerzo individual se pide y es necesario para afrontar este reto. Hasta acá llegó este video. Mi nombre es Diego, les mando un gran abrazo a todos los que están ahí del otro lado escuchando. Tengan en cuenta que el mundo se va a poner cada vez más extraño, raro y hostil. Lo mejor que podemos hacer es fortalecer la voluntad. No quedarnos mucho tiempo en estados emocionales negativos, dejar pasar los pensamientos, no engancharse, y sobre todo, limpiarnos con silencio interior. Nos vemos pronto.